vas a encontrar amor en el camino, amor incluso más cerca de lo que crees, en esas personas que te rodean. Yo por mucho tiempo reflejé esa sensación que la única persona que podía sostenerme era un hombre, y no, porque yo soy una mujer y sostengo una familia, y cualquier persona puede sostenernos, hasta nosotros mismos nos podemos sostener. No te compliques, todo va a estar bien. Entiendo que este caparazón que hoy te pones es por tu futuro, por tu familia, y tranquila que al final del camino vas a poderlo soltar y disfrutar de lo que cultivaste. Yo viví una infancia de película, y no precisamente por lo extraordinaria que fue. Entonces mi mamá nos montó en una escena de vamos a jugar al escape y ustedes y todos los días vamos a sacar de a poquitas cosas, y cuando logremos sacar el carro de la portería vamos a celebrar, y literalmente yo lo recuerdo como un juego. Un momento demasiado difícil porque además salí un día y no tenía nada, no tenía para dónde mirar, no tenía una casa, no tenía qué hacer, otra vez tenía que volver a arrancar. Mucha culpa, nunca fui capaz de enfrentar a mi papá, nunca le conté a mi mamá. Y bueno, creo que eso fue por muchos años un peso que me puse, una maleta ahí llena como de culpa. Prometí nunca volver a trabajar en el sector automotriz, lo recuerdo mirándome al espejo, dije hasta aquí, no más, porque me conectaba con él y dije no quiero absolutamente nada más que nos conecte, adiós sector automotriz. Logré soltar, logré liderar desde la humanidad también, liderar en un sector automotriz siendo mujer. Soy Natalia Sanabria, abogada de profesión, hermana, hija, apasionada por el sector automotriz y hoy gerente de operaciones en Autogermana. Yo nací en una familia convencional, mamá, papá, un hermano 2 años mayor, tenía unas primas, o tengo unas primas que literalmente son mis hermanas, entonces viví una vida tranquila, feliz, rodeada de amor, familia, tíos, digamos que muy tranquilo. ¿Cómo me recuerdo? Creo que muy consentida, un poco llorona tal vez, siempre fui disciplinada, no puedo decir que fui la mejor de la clase o que tenía todos los diplomas, no, pero nunca me fue mal, nada conflictiva, cero. Tal vez ya con el tiempo sí de pronto líder, fui alcaldesa en el colegio cuando estaba en 6º de bachillerato, y siempre estuve como por ahí en esa onda, pero pues digamos que nada tan extraordinario, sino más bien un perfil normalito. Definitivamente hay algo, y es que con el tiempo descubrí, y mirando el retrovisor, y es que yo viví una infancia de película, y no precisamente por lo extraordinaria que fue. Mi papá siempre fue un hombre muy duro, maltrataba psicológicamente muy duro a mi mamá, pero nunca lo noté porque mi mamá literalmente se puso como una experta creando escenas donde todo se disfrazaba de una forma diferente. Pasamos momentos difíciles, entonces teníamos un apartamento y lo perdimos, luego no nos dejaban entrar al colegio porque no habíamos pagado la pensión, luego nos tocó abandonar ese apartamento y irnos a vivir a un pueblo, y en el pueblo hacer tareas que no eran de niños, pero siempre mi mamá nos montó literalmente como que estábamos en un juego. Entonces mi mamá nos montó en una escena de vamos a jugar al escape y ustedes y todos los días vamos a sacar de a poquitas cosas, y cuando logremos sacar el carro de la portería vamos a celebrar, y literalmente yo lo recuerdo como un juego. Y ella soportó y se puso la camiseta de
de voy a hacer esta película real para que mis hijos no sufran, y así hoy recuerdo mi infancia, o sea, la recuerdo feliz, jugando a pelar pollos, jugando a escaparnos a dejar el apartamento, jugando a sumar puntos por X o Y situación, cuando realmente ahora entiendo que todo tenía un dolor para ellos, seguramente, en especial para mi mamá. Y bueno, por eso digo que literalmente yo siento que viví una infancia de película. Forjó el carácter un poco y ella creyó o lo tomó como en serio que ella era la que tenía que proteger esa familia, que tenía que cuidarla, y siempre tomó ese liderazgo en la familia de cuidarnos y siempre en los malos momentos, siempre ayudarnos para poder salir adelante. Yo era la alumna elegida para dar el discurso la noche de graduación. Auditorio lleno, papás, compañeras, todo el mundo. Habían hecho un concurso días antes, la profesora español, y yo me había ganado ese concurso y yo era la niña que iba a decir las palabras de grado. Y yo comienzo a dar mis palabras de grado y en una parte, un párrafo de las palabras, pues daba agradecimiento a nuestros papás, y justo cuando yo estoy leyendo eso, esa parte del discurso, yo volteo a mirar a mis papás, hago contacto visual con mi papá, pero él baja la mirada y yo sentí que algo no andaba bien. Después de terminar esa noche, mi papá decide irse de la casa. Después de llevar 23 años con mi mamá, de tener 2 hijos, yo apenas terminando el colegio, la noche de graduación, coge su maleta, empaca lo que pudo de ropa y se va. Se va y durante 3 años nunca más volvimos a saber de él. Un momento crucial. Y bueno, y es ahí donde definitivamente la vida cambia y me da una vuelta total. Nadie me lo dijo, Cami, nadie me lo pidió, simplemente yo sentí que él se había ido y que esa responsabilidad me la había dejado a mí, de sostener esa familia. No supe ni por qué, yo veía a mi mamá tan deprimida, llorando, mi hermano en una vida rebelde y yo con esas ganas de seguir mi vida, de estudiar, y supe que si yo no lo hacía por mí y por ellos, pues no íbamos a salir adelante. Literalmente yo me pongo la 10 y digo, venga, organicemos esto, yo voy a aplazar la universidad. Logré entrar a la universidad y dije, voy a aplazar la universidad hasta que no estemos bien económicamente y no tengamos una casa por lo menos para donde vivir, no pensemos en más. Entonces organicé a mi hermano, mira, usted tiene que trabajar, pórtese juicioso, bueno, como a tratar de darle un horizonte con las herramientas que tenía. Y así fue como logró la vida comenzar a sonar diferente. Ella ha mostrado siempre como esa parte de ver una vida mucho más estricta, mucho más disciplinada, una vida mucho más, no sé, ¿cómo te explico? Como una vida como muy recta y obviamente también por la carrera que ella ejerció. Entonces esa mezcla que la ha hecho una mujer muy interesante a la actualidad y es alguien que llama la atención, como su forma de ser, como su carácter, eso forma, no me ha podido formar a mí, pero pues ahí va. Cuando llega la situación que mi papá nos abandona, Cami, no me permití ni siquiera sentarme a llorar porque mi papá se había ido, a pesar de que era mi héroe. No me di ese tiempo, simplemente dije, esto lo sacamos adelante como sea, mi papá no va a hacer falta y vamos a lograr sacar esto adelante. Y fue así que comenzó como esta montada y esta puesta de una armadura seguramente que me puse para poder afrontar lo que venía esos meses siguientes. Aprendí a ser agradecida y ese agradecimiento real
entendiendo que agradezco lo que pasé a pesar de que tuvo mucho dolor, pero me convirtió en lo que soy. Y esa energía masculina que se fue creando por la necesidad y por las circunstancias, pues finalmente hoy todos los puntos encajan y se conectan y bueno, eso me hace lo que definitivamente soy hoy. Bueno, Cami, luego de eso, efectivamente las cosas se fueron organizando, comencé a trabajar, fue mi primer trabajo en el sector, comencé a trabajar en un banco con créditos de vehículo y ahí, al mismo tiempo iba estudiando. Yo no sé por qué nadie habla de lo difícil que es estudiar y trabajar. Pucha, es llegar a las 11 de la noche, al otro día tener que madrugar para ir a trabajar, no hay chance de hacer mucha tarea. Y bueno, así hice mi carrera, era la única manera en la que yo podía poder estudiar, entonces así avanzó. Luego de un tiempo conocí a alguien, Felipe, que se volvió mi novio, y con él la vida comenzó a sonarme diferente también. Un buen hombre, soñador. Yo nunca me caractericé por ser una mujer muy soñadora, tal vez porque ni siquiera me di el tiempo. Yo estaba concentrada en resolver la vida, en sacarlo, en hacer los básicos, que era poder estudiar, poder tener donde vivir, que literalmente me olvidé de soñar. Y llega Felipe, una persona con una vida diferente, soñador, y su sueño era viajar por el mundo y conocer otros países, y me montó en ese bus literalmente de venga, acá o sea, puedes salir, puedes viajar. Entonces yo me colgué en esos sueños, nos fuimos del país, nos fuimos un tiempo para Malta a estudiar inglés, a conocer el mundo, a viajar por toda Europa, y cuando regresamos me pidió matrimonio. Me pidió matrimonio en París, una cosa súper linda. Yo muy chiquita todavía, me cogió medio por sorpresa, pero yo en ese momento sentí que por fin había encontrado a alguien que me iba a sostener a mí, que me iba a apoyar, que yo podía descansar, que podía soltar. Bueno, luego regresó a Colombia con él, entonces nos casamos, ya no queríamos trabajar como empleados, pues llevábamos un muy buen tiempo trabajando como empleados, los dos en el sector automotriz, entonces decidimos montar un negocio, entonces comenzamos a comprar y vender carros usados. Desde la casa, con los medios recursos que teníamos de lo que habíamos ahorrado en nuestro viaje, comenzó a irnos bien. Felipe era súper organizado con los números y todo comenzó a avanzar muy bien, pero estábamos todo el tiempo juntos trabajando y esto literalmente pasó factura, porque en los meses en que nos iba muy bien, la relación estaba a tope, éramos súper felices, pero los meses en que no estaba bien, pues nos la pasábamos peleando, la situación no está bien, es que usted no hace, usted no ayuda, y comenzaba a haber esas discusiones. Felipe podía regañarme delante de todo el mundo y yo no lo soportaba, y bueno, comenzaron a haber una serie de inconvenientes que literalmente fue lo que dañó ese matrimonio. Y en el 2018 decidimos divorciarnos. Un momento demasiado difícil porque además salí un día y no tenía nada, no tenía para dónde mirar, no tenía una casa, no tenía qué hacer, otra vez tenía que volver a arrancar y era como rebobinar y recordar a esa niña que de 17 años la abandonó su papá y le tocó volverse a poner, era como yo ya había soltado un poco ese caparazón y era como, venga otra vez, incluso dudé de mí, no voy a ser capaz, yo ya estoy cansada, no quiero con esto, pero al final del ejercicio, pues es que no tenía otra, o sea, no era como que puedes elegir quedarte ahí y no hacer nada y pues no hacer nada por tu vida, o te toca salir a hacer algo, a seguir tus sueños, la vida sigue y es impresionante como a pesar de que te van pasando cosas, pues la vida sigue. Costó volverse a poner ese caparazón que yo tenía ya como archivado y como que ya lo había soltado, pero una vez más lo puse, esta vez un poco más pensado en mí, menos pues en mi hermano y mi mamá. Ellos ya estaban, digamos que ya más acomodados. Prometí nunca
nunca volver a trabajar en el sector automotriz. Lo recuerdo mirándome al espejo, dije hasta aquí, no más, porque me conectaba con él y yo dije no quiero absolutamente nada más que nos conecte. Adiós sector automotriz. Mi hoja de vida era una hoja de vida difícil porque yo era abogada, pero con experiencia en el sector automotriz, pero independiente. Entonces estaba en el gimnasio algún día y en una conversación con el dueño del gimnasio, sin ni siquiera saber que era el dueño del gimnasio, hice algunos comentarios como no, si esto lo hicieran así acá, tal vez venderían más, como pues un comentario en un almuerzo normal. Y el señor, un español, me dice, véngase a trabajar conmigo. Y manejé la parte comercial de un gimnasio. Duré 2 años trabajando en ese gimnasio, Cami. 2 años donde solté, aprendí, conocí otro mundo, pero llegó pandemia. Y pandemia dio muy duro. 3 meses, cuando fue el mes 3, dije, es momento de actualizar mi hoja de vida y de conseguir una oportunidad. Difícil, sí, seguramente será muy difícil porque en pandemia quién iba a contratar, pero pues la peor diligencia es la que no se hace. Entonces, una noche actualizo mi hoja de vida en todas las páginas de empleo, cierro mi computador, 8 de la noche, me voy a dormir. Al día siguiente, seguía trabajando en el gimnasio, abro mi computador, bandeja de entrada, un único correo, un único mensaje, un trabajo para trabajar nuevamente en el sector automotriz. Después de haberlo dicho todo, de haberme negado, definitivamente mi perfil y mi hoja de vida otra vez me estaban llevando a ese sector. Decía gerente de vehículos usados y yo dije, imposible, esto se equivocaron, no leyeron bien mi hoja de vida, se confundieron y bueno, tuve la primera entrevista. Y recuerdo tanto que antes de esa entrevista, como que fue fin de semana, nos reunimos con mi familia en la casa y les conté que mañana tengo una entrevista, que me llamaron y me autorrío diciendo, se equivocaron, o sea, están locos, yo cómo, o sea, y mi familia pues sin entender mucho el contexto, pero bueno, al día siguiente, reunión con la niña de recursos humanos, normal, cuando al día siguiente me dice, el gerente general quiere entrevistarte y yo ¿qué le voy a decir? Yo tenía los conocimientos, o sea, negándome y ese síndrome del impostor del que todos hablan ahí, a su máxima expresión. Literalmente me hacen muchas preguntas muy puntuales del sector. Yo tenía los conocimientos, pero como que no me los creía. Pasó 2 días cuando me llaman y es, Natalia queda contratada. Se los juro que yo fui a ese trabajo diciendo, yo los cañé, se van a dar cuenta, cuando me vean se van a dar cuenta que los engañé. Literalmente todo el camino me fui pensando eso. Llegué, conocí a mi jefe, pues me dan mi oficina y yo decía, ¿yo dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? O sea, en algún momento se me va a caer esto. Me entregan un equipo además que eran 15 personas. De esos 15, 14 eran hombres, una sola mujer y algunos eran mayores que yo. Y yo como una princesa en ese concesionario, vehículos usados, el sector automotriz es muy masculino, pero vehículos usados más. Entonces yo ahí súper entaconada como una princesa y comencé literalmente, llegué todas las noches a llorar a la casa, a decir, se van a dar cuenta, ¿de qué? No sé, ni siquiera sé cuál era mi miedo. Finalmente yo tenía la información, pero me costaba mucho reconocer que sabía lo que estaba haciendo, o sea, ya yo decía, cómo lo organizo, cómo lo hago, yo no tenía como esa estructura, pero finalmente decidí ser completamente honesta, recuerdo que reuní al equipo y les dije, venga, yo vengo a liderar este equipo, no me las sé todas, quiero que sepan que vamos a aprender juntos, van a contar conmigo, voy a hacer todo lo posible para que esto crezca, para que todos estemos bien y digamos que como con esa transparencia, para que no esperaran más de lo que yo podía entregar, pero aún así con el carácter que siempre me caracterizó y que adquirí por allá en la infancia, pues aquí lo puse, organicé las cosas y comencé a trabajar y bueno, construí un equipo espectacular. La conclusión de esto es que pues definitivamente es inevitable
este Pepe Grillo precisamente como hablándonos, pero definitivamente yo creo que el trabajo honesto, el trabajo con resultados, el ser completamente honesto con lo que decimos, con lo que hacemos, va llevando el camino a donde es. Bueno, Cami, esa mejor versión de mí, creo que literalmente es ahora mismo, después de un montón de tiempo pedaleando y pedaleando, sin irme dando cuenta, iba construyendo este camino. El día que me llamaron de Autogermana, no era un trabajo que yo estaba buscando, yo estaba bien en ese trabajo, y entrar a Autogermana era un tema diferente, era una marca de lujo, y no solo una marca de lujo, sino una empresa de lujo, y no lo digo por lo que valen sus carros, sino por la calidad de personas que encontré. Es una persona que tiene la habilidad grandísima de escuchar. Ella escucha, ella procesa, ella entiende y a partir de ahí propone, a partir de ahí cambia. Es una mujer que tiene una habilidad tremenda para hacer seguimiento, las cosas no se quedan en la bandeja de entrada, las cosas se procesan. Entonces de verdad que es una persona y una mujer grandiosa que nos ha traído, fuera de una alegría, nos ha traído de verdad unas mejoras en los diferentes procesos que ha tenido a su cargo. Yo siempre he sido muy abanderada de preguntar, el arte de preguntar. Yo pregunto todas las veces que sea necesario, y no porque hoy desconfíe de mí o sea insegura, sino porque siento que preguntar me permite aprender, me permite abrirme, me permite ver otros puntos. Liderar no es sabérselas todas, liderar es estar dispuesto a aprender, a organizar, a ser disciplinado y a llevar un equipo a un horizonte, y no hay necesidad de sabérselas todas. A esa adolescente que se puso ese caparazón a sus 17 años, me comería un helado de mandarina seguramente y le diría: tranquila, entendemos que este caparazón es desde el amor, es desde ese sentimiento de supervivencia, no siempre tendrás que cargarlo, vas a encontrar amor en el camino, amor incluso más cerca de lo que crees, en esas personas que te rodean y que no tiene que ser un hombre. Yo por mucho tiempo reflejé esa sensación que la única persona que podía sostenerme era un hombre, y no, porque yo soy una mujer y sostengo una familia, y cualquier persona puede sostenernos, hasta nosotros mismos nos podemos sostener. Entonces le diría a esa niña como: no te compliques, todo va a estar bien. Entiendo que este caparazón que hoy te pones es por tu futuro, por tu familia, y tranquila que al final del camino vas a poderlo soltar y disfrutar de lo que cultivaste. Siempre hay un espacio para cada una de nosotras. Siempre hay un espacio que seguramente hay que transitar, que hay que construir, que puede ser fácil o difícil, seguramente para todos cambia, pero siempre hay una oportunidad, y lo importante es luchar por la oportunidad, buscar la oportunidad y nunca dejar de pedalear. Finalmente el resultado se dará, incluso siendo esa mejor versión cuando nadie te ve. Eso es lo que te lleva hoy a lograr esos sueños o esas metas que en algún momento creíste imposibles.